Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. La semana pasada, el día 8, dedicamos al programa a Venezuela, su situación política y la situación de la Iglesia. No somos un programa pegado a la actualidad, pero nos surgía esa oportunidad y pensamos que podía ser interesante abordarla. Cuando repasaba el programa, me di cuenta de que el día 8 era un programa que habitualmente nosotros dedicábamos a dos temas fundamentales: a la Inmaculada Concepción y a la pastoral del Cardenal Don Marcelo. Dedicábamos el programa a la Inmaculada Concepción porque la Inmaculada Concepción es la patrona de España y además de ello la patrona de la infantería española. Y recordábamos siempre que ese patrocinio, ese patronazgo de la Inmaculada respecto a la infantería nacía de aquella gesta heroica de los españoles en Empel. Ese pequeño montecillo en el que los españoles se vieron obligados a recluirse ante lo que parecía en ese momento el avasallador dominio del ejército holandés. Un ejército que, para intentar acabar con los soldados españoles, había roto los diques tan abundantes en esa tierra para ganar terreno al mar y habían conseguido anegar todo el terreno que circundaba a los españoles, que poco a poco, ante la subida de las aguas, ante la crecida de las aguas, se habían visto obligados a refugiarse, a quedarse en un pequeño montecillo que sobresalía del nivel de las aguas. En cierta medida, en las tropas españolas reinaba una cierta desesperanza, una cierta sensación de derrota, porque parecía imposible, rodeados de barcos holandeses, poder vencer en aquella situación. Sin embargo, fieles a su código, fieles a ese honor que les hacía no rendirse hasta derramar la última gota de sangre, los españoles empezaron a preparar su defensa cavando trincheras. Y allí surgía aquello que parecía inesperado. Y es que, cavando las trincheras, encuentran un madero y en ese madero encuentran una imagen de Nuestra Señora, de la Inmaculada Concepción. Y entonces el campamento español se llena de júbilo, organizan una procesión que tan brillantemente ha quedado reproducida en la pintura española y vuelve la esperanza y las ansias de victoria a ese ejército español. Ese ejército español que, tras rezar y honrar a nuestra Madre, la Virgen María, ve cómo se levanta un viento helador que acaba congelando las aguas que rodeaban a los españoles
y que por un lado permite a los españoles poderse mover y salir de ese cerco al que tenían sometido los soldados holandeses, y no solo eso, sino que varó y bloqueó a toda la armada holandesa. El resultado fue una victoria total de los ejércitos españoles ante el ejército holandés. Tal fue la victoria de los tercios españoles que el general o el almirante holandés llegó a decir que Dios era español. Y nosotros no vamos a querer caer en el chauvinismo de pensar que Dios es español. Pero sin duda sabemos que España es tierra de María. Y por eso desde esa confianza sabemos que cuando los españoles interpelamos a María, como hicieron esos tercios en una situación desesperada, María escucha y María responde. Y por eso los españoles sabemos que cuando nos ponemos bajo el manto de María, no tenemos nada que temer ni de qué preocuparnos. María nos enseña cuál es el fin al que estamos llamados todos, que es a gozar de la vida eterna junto al Padre. Y ella, como nos declara el dogma de la Asunción, ya está en el cielo en cuerpo y alma, anticipando lo que será nuestro futuro destino. Decía en un vídeo de la campaña de rescoldo para entronizar al Sagrado Corazón el padre Jaime Ruiz del Castillo, en un corto que estos días se hacía viral en internet, que cuando un hombre sabe que está hecho para la vida eterna, no tiene nada que temer. Y cuando no tiene nada que temer, es absolutamente libre y no hay nada que le vaya a parar en este mundo para hacer el bien. Ese creo que de alguna manera era el sentimiento que tuvieron esos tercios españoles cuando vieron que la Virgen les protegía. Se dieron cuenta que estaban hechos para la vida eterna y que por tanto la defensa de la fe católica, que por eso estaban en Holanda, valía entregar la vida. Decía en ese mismo vídeo Jaime Ruiz del Castillo que es mejor ser la viuda de un valiente que la mujer de un cobarde, que es mejor ser huérfano de un valiente que hijo de un cobarde. Los tercios nos demostraron que la vida está para entregarla, pero lo entendieron fundamentalmente cuando vieron que estaban bajo el patrocinio de María. El cardenal don Marcelo, pues hace casi ya 50 años, nos avisaba que la construcción de la España democrática tenía serias deficiencias. Serias deficiencias que estaban incrustadas en lo que sería la piedra angular del nuevo régimen político del 78, que era la Constitución. El cardenal don Marcelo, junto a otros 7 obispos, avisó de que el derecho a la vida no estaba suficientemente protegido en la Constitución. El cardenal don Marcelo avisó que la familia, el matrimonio, no estaba protegido en sus condiciones esenciales. Y avisó que el derecho de los padres a educar a sus hijos corría grave riesgo. Una por una, todas las profecías del cardenal don Marcelo se han cumplido. Vivimos una España en que el derecho menos respetado es el derecho a la vida del inocente en el seno de su madre. Vivimos en una España que ha legalizado el asesinato de aquellos mayores o enfermos terminales que lo pidan. Vivimos en una España
donde desde un punto de vista legal ya no existe la familia. Y vivimos en una España en la que establece los contenidos educativos que deben estudiar los niños no son sus padres, sino el gobierno de turno. Y todo esto tenía una base que también don Marcelo apuntaba en su famosa pastoral, cuya lectura recomiendo a todos ustedes. Y es que la Constitución no hacía mención a Dios ni a la ley natural. Y por tanto lo que nos encontrábamos es con una Constitución que no reconocía la soberanía social de Jesucristo en España. Nos encontramos con una Constitución que no reconocía los límites de la ley divina y de la ley natural a la labor de los legisladores. Una Constitución que, como explica Francisco Serrano Ceja en su libro Iglesia y Poder, San Juan Pablo II calificó como atea ante el cardenal Bueno Monreal cuando le fue a visitar. Le dijo: en España se ha aprobado una Constitución atea. Y creo que San Juan Pablo II tenía razón. Y por eso es fácil entender que todos esos derechos, la vida, la familia, la libertad de educación, sean hoy conculcados como nunca lo han sido en la historia de España. Y si la piedra sobre la que se construyó el régimen político actual es una Constitución atea, a nosotros como católicos lo que nos toca es, en primer lugar, reclamar que nuestra Constitución reconozca, que nuestro ordenamiento jurídico reconozca los límites de la ley natural. Y como católicos lo que nos pide perseguir, en la línea que nos enseñó en Quas Primas Pío XI hace 100 años, perseguir el reinado social de Jesucristo. Y para eso no tengan la menor duda que necesitamos, como aquellos tercios españoles, ponernos bajo el patrocinio de nuestra Madre María Inmaculada. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir,
que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Les recuerdo que si quieren participar en el programa, pues siempre lo pueden hacer escribiendo al mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es, escribiendo al WhatsApp del programa, que ya saben que solo está activo durante el directo del programa, 668-594383, 668-594383, y pues luego Dios mediante las llamadas en directo, que pues como saben todos ustedes, tratamos de lo que los últimos minutos del programa, los últimos 15-20 minutos del programa, pues puedan ser una oportunidad para que todos ustedes participen. Últimamente hemos tenido varios programas en los que, bueno, hemos cambiado un poco el formato y hemos tenido la suerte de tener invitados que nos han podido acompañar a analizar, nos han podido acompañar en el análisis de diferentes cuestiones y temáticas. Hoy, pues vamos a seguir en esa tendencia y vamos a tener con nosotros a un invitado. Vamos a tener con nosotros a Óscar Corominas, abogado y conferenciante internacional. Muy buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes, Luis. Encantado. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchos de ustedes quizás se pregunten, pues, ¿por qué está aquí Óscar Corominas con nosotros? Y bueno, la razón de eso es un artículo que leí hace tiempo. Lo que pasa que, bueno, por las cuestiones de la organización del programa, pues han hecho que se retrasara un poco más de lo que yo quería. Allá por el 12 de noviembre, en Religión en Libertad, me encuentro con un artículo que habla del Corefulness, una innovadora filosofía de liderazgo, la revolución silenciosa del corazón. Y por lo que yo interpreto en el artículo, y si no, pues tú me corriges, Óscar, me da la sensación de que tú eres el culpable de que aparezca este concepto y esta filosofía de liderazgo. ¿Qué es el Corefulness? Pues bueno, Luis, como comentas, yo no sé si soy el culpable o no, pero muchas veces lo que siento y percibo que simplemente lo que he hecho es canalizar, ser un catalizador de lo que es una realidad que cae como fruta madura, ¿no? Es decir, es verdad que he acuñado este concepto, que he iniciado toda una propuesta muy seria, que es una filosofía práctica de cómo aprender a conectar con el corazón, entendido como la identidad de la persona, como la totalidad de la persona, no solamente como un órgano de emociones. Y además lo que he hecho es estructurar una realidad que a mí se me ha hecho muy, muy palpable y presente, metafísica de ese corazón, ¿no? Afirmo que existe un corazón metafísico, afirmo que ese corazón metafísico es donde se reúne como laboratorio todas nuestras potencias y las ordena, y que es la mejor brújula que nos puede orientar para alcanzar, digamos, ese bien, esos objetivos de dar lo mejor de nosotros mismos a la propia sociedad, ¿no? Corefulness es un concepto que significa vivir en plenitud de corazón, ¿eh? Tiene bastante similitud, evidentemente, con otros conceptos como el mindfulness, y muchas veces cuando me surgió, que no tenía, la verdad, ninguna intención de ser un paralelismo ni tener una convergencia, pero cuando surgió, que surgió como la propia obra, desde una interioridad cultivada durante muchos años en mi vida, escuchando una voz interior, ¿no? Como esa voz interior del daimon que habla en la apología de Sócrates Platón, es una voz que me hablaba sobre el corazón. Yo tenía siempre una intuición profunda de que había una clave en el corazón, no sabía exactamente cómo eso se quería expresar en mi vida, y finalmente pues logré dar forma a esta criatura que es muy reciente, porque publiqué el libro el 16 de julio en versión escrita,
y bueno, ya ha pasado por, ya recorrido, ha hecho mucho recorrido, estamos ya en la segunda edición, Luis, antes de Navidad, y eso es un motivo de alegría también porque se ha extendido con mucho interés sobre todo, y esta propuesta fundamentalmente también tuve la oportunidad de presentarlo hace un mes en Harvard, tuvo un eco enorme porque al fin y al cabo el centro del corazón, como comento y en muchas entrevistas o tertulias hago referencia, el centro del corazón está el centro de la gravedad más denso, más intenso, más verdadero que existe en la vida, que es el amor en mayúsculas, ¿vale? Ese amor que es como el sol, en ese principio que comento también, como Einstein comentaba en la teoría general de la relatividad, que el cuerpo con la masa más pesada, lo que hace es balancear los planetas y que sigan el ciclo más corto de movimiento alrededor suyo. El corazón se me ha parecido como ese centro de gravedad donde el amor es un principio que da forma a cualquier forma. ¿Qué significa eso? Es un principio ordenador sapiencial. Sapiencial significa que no solamente es un lugar donde converge lo trascendente, por eso en el libro comento que en la religión comparada, en la propia Antiguo Testamento, más de 400 veces se hace mención a que Dios habla en el corazón del hombre y ni una sola en la cabeza, Luis. O sea, esto es un tema que yo cuando lo comento digo, hombre, al menos es curioso, ¿no? Es decir, ¿cómo es que al final ese encuentro, ese lugar, ese hogar, ese espacio donde se reúne lo inefable, el misterio, el amor y el ser humano es ese corazón? Entonces yo lo que durante todo el recorrido de investigación llevo 10 años prácticamente día y noche trabajando en varias disciplinas para poder armar y poder dar consistencia a toda esta propuesta muy trabajada de órgano metafísico. Por tanto, pues las disciplinas son estas, ¿no? La antropología, la filosofía, la metafísica, la ontología, los valores, la axiología y después, bueno, diferentes ramas del mundo en el que yo me muevo a nivel profesional que tienen que ver con el management, el liderazgo y toda mi experiencia profesional. Porque Corefonics ha salido también como fruta madura de mi experiencia como facilitador de aprendizaje en el MIT, en la división de educación, y eso lo que me ha permitido es poderlo pasar por la experiencia para ver cómo esto transforma realmente la vida de los líderes, ayudándoles a localizar esa motivación intrínseca de sentido, la más profunda, no solamente las competencias, el desarrollo competencial o de aptitudes, sino el más profundo, ¿no? La existencia, que al final se reduce a la pregunta de quién soy, ¿no? Y eso es lo que, entrando de alguna manera con esa gran pregunta, logramos siempre que cada uno encuentre esa esencia, esa singularidad, eso que te hace único y irrepetible, y eso es lo que te da la fuerza luego para que cualquier propósito diariamente lo conquistes con la misma pasión y alegría día tras día. Que el viernes, y esto sería un eslogan, ¿no? Que tu viernes sea tu lunes, ¿eh? Y que tú comiences el lunes con la misma pasión que recibes el fin de semana. Y eso, pues tras tantos años he logrado ver que eso sucede. Y las personas, los líderes, las personas que tienen una responsabilidad, asumen un sentido de la responsabilidad y del compromiso muy grande porque son los primeros que se aplican el cuento. Es decir, si tú quieres que alguien cambie, tú cambia, ¿no? Si tú quieres conocer a alguien, conócete mejor. Y si tú quieres amar a alguien, ámate mejor. Y entonces, toda esta intuición, el libro está lleno de intuiciones, eso es la realidad, de intuiciones algunas bastante novedosas porque he incorporado categorías muy nuevas, como el Learning by Being, que esto no estaba acuñado ni desarrollado como metodología, es una metodología que viene a dar un paso más al famoso Learning by Doing, ¿no? Aprender haciendo. Pues yo lo que propongo es aprender siendo.
Es decir, conectando siempre la persona para que nunca quede desconectada en su hacer diario. Y eso es lo que me permite, pues como ves, aplicarlo a diferentes órdenes de la vida diaria. Hombre, es una obra de madurez, de madurez, y eso implica que también, tras el tránsito en la vida pública, en la política, como asesor jurídico en el Parlamento Europeo y otros órdenes, haya podido ver la necesidad de los líderes y aquellas personas que asumen una responsabilidad social de encontrar ese patrón necesario para conectar con una integridad de vida. Es decir, propongo además un licenciamiento en las organizaciones y en la vida pública donde el líder piense, cómo siente, cómo actúa y cómo vive. Es decir, vivir como piensas, cómo sientes y cómo actúas en orden a ese amor, que es el ordenador de todo, que es la luz que te permite dar coherencia y consistencia a esa unidad de vida y unidad interior, que es lo que yo digo en el libro, que se ha perdido, y es el origen de que en estos momentos la sociedad viva estas crisis tan profundas de sentido, tanta agitación, tanta falta de coherencia, tanta falta de cuidados. Hay una cosa que lo digo en Corfines constantemente, que Corfines habla de la excelencia de los cuidados. Ya no basta simplemente con ser un líder, un responsable que dé órdenes, sino que te tienes que implicar en la vida de los demás y ser capaz de liberar, sacar, mostrar cómo hacer el camino para que sean mejores y crezcan. Y eso se hace pues a través del desarrollo de la empatía, a través del desarrollo del amor, de la caridad y todos estos principios que hacen posible renovar la mirada en cualquier ámbito de influencia humana. Por tanto, Corfines al final se dirige a la vida interior, cómo trabajarme interiormente pues a través de una metodología y a través de una formulación que presento, donde la integridad es el eje principal, para eso después llegar a la vida pública, a las organizaciones, también a la vida en sociedad, y esos órdenes serán los que serán beneficiarios de esto. Sigue una intuición que la descubrí y tenía que ver con una frase que dice Tomás de Aquino, en referencia a un texto de Aristóteles, que es: así como es cada uno, le aparece el fin. Entonces me di cuenta que eso era central, porque no es como piensa uno, ni como siente uno, ni como actúa uno, sino como es. Entonces reúne toda la persona, todas las potencias, y si tú eso lo tienes interiormente trabajado, lo tienes atendido, aprenderás también a regular mucho pues tantos síntomas actuales de esa desconexión con el corazón, como son la ansiedad, como la depresión, como es el estrés o la angustia, ¿no? Bueno, esto como aperitivo. Óscar, en tu entrevista, que es un poco de donde yo he conocido tu trabajo en Religión en Libertad, deduzco por un lado que el Corfines, por un lado, quiere ser una respuesta a fallas o ausencias que ves en los modelos de liderazgo, vamos a llamar, más habituales o más comunes, y luego, por otro lado, al hecho de que quizá el sentido que se le ha querido dar en el mundo moderno a la vida es el del bienestar. Eso es. Y que por ahí tú descubres que no se llega a la felicidad. Eso es así. Es decir, me doy cuenta que, vamos a ver, estamos en una encrucijada, estamos en un momento muy delicado, digo delicado por utilizar el término más delicado, momento muy decisivo, porque sucede que se nos había prometido algo que no ha sucedido, y algo muy importante. Se nos había prometido que el progreso en cualquier orden de la ciencia, y en especial pues el que hemos de alguna forma desarrollado o apostado más, que es el tecnológico, nos habían prometido que en el bienestar pues alcanzaríamos eso que el ser humano, ya lo explicaré qué es eso, anhela, ¿no? Hay una parte positiva y una negativa en esto. O sea, la negativa es que el progreso en un determinado aspecto, en el del bienestar meramente hablando,
no confiere felicidad, no da la felicidad, no te lleva a esa plenitud, a ese anhelo de florecimiento o de eudaimonía, como diría Aristóteles, que anhela, no lo da. De hecho, los datos son muy claros. Suecia, Suiza, sociedades muy avanzadas, tienen índices de todo tipo de depresión, suicidio y otras cuestiones que ponen de relieve efectivamente que no por el hecho de ser una sociedad avanzada materialmente y de alguna manera de un progreso puramente pues terrenal, pues eso se convierta en la expectativa de que yo viva mejor. No se da. Eso a mí me ha golpeado mucho, lo he visto en muchas diferentes órdenes y ángulos de la vida, y yo digo, ¿qué es lo que está pasando, no? Hay algo que en realidad nos hemos dejado por el camino. Y entonces en esa labor de introspección, de trabajo y de observación, fundamentalmente, porque este libro es estrictamente un libro que es consecuencia de una vida en observación, una vida de reflexión profunda, no solo analítica, sino dejar balancear las cosas, que mezan, que su gravedad me indique un poco la respuesta, no tanto el análisis, digamos, secuencial, sino un poco más profundo, ¿no? Puesta siempre bajo el calor del amor, ¿no? Entonces me he dado cuenta que ha pasado algo que, bueno, es un poco lo que para mí se hace evidente después de haber estudiado también pues filosofía y bueno, y es el hecho de que, bueno, desde la escolástica, el corazón, el ser, está en el corazón, se desplaza en Descartes, pasas por Duns Scoto, por Ockham, pasas a Descartes y pasa al pensar, ¿no? El cogito ergo sum es pienso, luego existo, luego soy. Ese existo es luego soy. Y entonces, cuando pasa ahí, que hay un desplazamiento del ser a la potencia. Y entonces, desde entonces hasta la actualidad hemos encabalgado siglos de compensación. Una época racionalista, pues le sucede una más romántica, emotivista, otra emotivista pues a una más racionalista, la Ilustración, la época hippie. No paramos de dar vueltas, siempre compensando excesos o defectos de la anterior etapa hasta que llega el pragmatismo con William James y gente pues que es muy estudiosa de la materia, que dice que la verdad, al final, mira, ni es un discurso aquí muy elaborado, ni mucho pensamiento, ni mucha emoción, sentimiento, sino que es lo práctico. La verdad es lo útil, ¿vale? Estoy resumiendo mucho, ¿eh? Haciendo una síntesis que se entienda. Entonces, claro, el utilitarismo se hace paso, se va haciendo paso, también a través de un voluntarismo pues muy kantiano, y eso configura una forma de ser que al final el otro sujeto, la otra persona, se ve más como un medio para un fin, algo de lo cual me puedo servir, de lo que puedo utilizar para un objetivo mío, para un interés, más que como un fin en sí mismo, como una realidad con toda la dignidad, con toda esa belleza, con toda esa grandeza que le constituye, que eso es lo que viene a recordar esa conexión con el corazón perdida. Entonces lo que digo es, debemos necesariamente, y eso tiene que ver con la revolución silenciosa del corazón o la revolución del lo humano, que lo comento mucho como concepto metafísico, pues eso es lo humano, tiene que ver con devolver el centro de gravedad de las potencias al corazón y desde el corazón encontrarte con lo que es más valioso, lo que es más verdadero, lo que es más auténtico de ti, y ahí es donde descubres esos famosos trascendentales, que en la medida en la que el centro de gravedad se pone en el corazón, tú vives con un anhelo y una responsabilidad en la unidad, en buscar la unidad, no la división, en buscar la verdad, no la mentira, la belleza, la armonía y la bondad. Es decir, como dice también Tomás de Aquino y Aristóteles, al final la frónesis, que es la prudencia, que es una de las grandes virtudes que equilibran el resto, tiene que ver con cómo vive la persona buena, el hombre bueno. Y lo que yo reivindico, de alguna manera, en Corfulness es que esa inteligencia del corazón, que podría ser el otro subtítulo del libro, o Corfulness o inteligencia del corazón, lo que nos lleva es a conectar con lo mejor de nosotros mismos, conectar con esa grandeza, con ese ser único, irrepetible, singular, maravilloso que somos, y desde ese reconocimiento de sí,
entrar en lo que se llama la lógica del don. La lógica del don es tan sencillo como saberme amado. Yo afirmo, afirmo en el libro, lo afirmo constantemente, que quien hace una labor de interioridad en su corazón acaba descubriendo que es alguien profundamente amado. Y cuando tú te sabes profundamente amado por una verdad trascendente, por un amor en mayúsculas, lo que sucede en tu vida es que te sientes como una fuente de posibilidades y toda la creatividad y el talento se desarrolla frente a cualquier dificultad. Ya es muy difícil caer en el estrés, en la angustia, en las dificultades o claudicar bajo los principios y valores, porque la fortaleza para ser valiente, para ser una persona recta moralmente, para tener consistencia en tu ética, ya viene dada no solamente por tu fuerza de voluntad, sino fundamentalmente porque estás centrado en tu eje principal. Y ese es un poco el motivo por el cual el bienestar no se traduce. El mindfulness, por ejemplo, son técnicas que tienen una finalidad, funcionan pues desde la ciencia, muchas de ellas están muy estudiadas, maravillosas, pero yo lo que afirmo es que al fin y al cabo no dejan de ser muletas que lo que hacen, por ejemplo, pues es inhibir en momentos de estrés, inhibir en momentos otro tipo de consideraciones de no tener un bienestar, pero al final siempre acabas pidiendo otra cosa, y otra más. Pero lo que no acaba de resolver, por eso ha nacido Corfulness como fruta madura, y ese vacío existencial, ¿cómo lo lleno? O sea, esa realidad de quién soy, con mis problemas, con mi sufrimiento, con mis dolores, ¿qué es lo que debe llenarlo? ¿Cómo lo hago? Y Corfulness por eso sale con mucha fuerza en un momento donde existe un vacío existencial enorme, ¿no? Es un poco el estilo. Óscar, tú hablas de que de alguna manera el Corfulness hay dos principios. Uh-huh. Uno es el conocimiento de sí mismo, que ya nos habla un poco de él, el otro la trascendencia. Ahora nos hablabas de que cuando uno interioriza en su corazón acaba descubriéndose amado. Cuando tú introduces la trascendencia en el Corfulness, ¿lo utilizas como concepto abstracto, que hay algo superior? ¿O lo introduces como la existencia de un Dios personal que efectivamente es el que descubrimos que nos ama al interiorizar en nuestro corazón? Mira, yo esto te lo enfoco de la siguiente manera para que se entienda muy bien. Cuando acompaño a líderes, yo lo primero que les digo es que en la medida en la que tienen una mayor vida interior o profundidad, es como un tirachinas, ¿no? Cuanto más lo estiras hacia adentro, ¿vale? O sea, más profundidad de campo, más estiramiento tiene esa goma, mayor impacto tendrás en la sociedad, ¿vale? ¿Eso ya qué implica? Eso ya implica un movimiento de salir de uno mismo. No, el punto de reposo de la goma elástica es no moverse. Pero si yo desplazo el centro de gravedad hacia adentro, hacia el corazón, lo que hago es que después se impulse. Entonces, cualquier tipo de trascendencia que tiene que ver con salir de uno mismo ya es un paso. El pensar que el otro, por ejemplo, no es como yo, sino ver al otro como otro, ya es un avance frente a muchas veces como queremos constantemente imponer nuestra forma de ver las cosas o que el otro sea de alguna manera como yo decido. Porque me siento más cómodo, porque así lo tengo todo más controlado, ¿vale? O sea, son secuencias de esta trascendencia inmanente, es decir, todavía desde dentro va saliendo hacia afuera, pero todavía no es lo que yo podría denominar experiencia trascendente, que esa es la última, ¿vale? Entonces, después, eso te hace, cuando ya sabes mirar al otro, te sabes ocupar, te sabes cuidar, sabes conectar, te sabes comunicar con el otro. Lo que sucede es que, bueno, no te conformas simplemente con que sea ni uno ni dos, sino que lo que quieres es que todo el ecosistema, no sé, comenzando con la familia, después con tus amigos, con el trabajo, con la sociedad, con tu responsabilidad de vida pública, si la tienes, se extienda y que bien, porque eso es lo que entendía Aristóteles en un concepto que son politicones. Es decir, al final el ser humano está llamado desde su ser virtuoso, desde sus virtudes, desde su trabajo interior, lograr impactar en la vida pública. Eso ya es una trascendencia, ¿vale? Pero podemos ir más allá. Podemos pensar, además, esa trascendencia, pues lo podemos extender a dirigentes de países, a
a gente que globalmente tiene una responsabilidad más grande, pero llega un momento que a mí, y para mí es muy evidente, existe una trascendencia trascendente, es decir, existe realmente una trascendencia real, ¿vale? Claro, ¿qué es real? Pues tan real como que cuando tú estás por la noche pisando el suelo y miras el cielo, te sabes que el 80% de la realidad que te mueve es un misterio. Es finito, es infinito, se me muestra el infinito, que eso es lo que, bueno, Kant comentaba, que hay dos cosas que le embargan, ¿no? La ley moral y el cielo estrellado. Pues a mí me pasa un poco igual, o sea, nunca se ha separado de mi conciencia la necesidad de conectar con ese más allá, con ese misterio. Este misterio, este más allá, este infinito, se te puede presentar como algo para simplemente explorar, pues desde la mente, o como algo que me permite dejar paso a un tipo de capacidad que ahora explicaré qué es la razón ampliada, que es el nous, lo que se entendía en Grecia por una razón abierta, que tenía que ver con conectar sin necesidad de estar analizando y entendiendo las cosas como un todo, como una intuición interior de que hay algo que no puedo más que dejarme en el asombro de lo que es, admirarme de ello y en el análisis no de alguna forma perturbar esa unidad, esa realidad que se me presenta y esa belleza, porque siempre me va a exceder a cualquier análisis racional. Entonces, ese movimiento es un movimiento que nace del corazón, porque nace de lo más profundo, que necesita entender cuáles son las últimas causas de tu razón de vivir. La primera es ¿por qué estoy aquí? Lo segundo es ¿para qué estoy aquí? Y lo último, ¿qué sentido tiene la muerte? O sea, son preguntas que están en ese límite de las cosas, pero en el fondo es un trasfondo que afirmo que está constantemente navegando en nuestra profundidad, porque somos seres contingentes y mortales. Y no nos ayuda nada simplemente esquivarnos estas preguntas, evitarlas o vivir sin conciencia de que esa es la realidad en la cual estamos, de alguna manera, participando. Voy dando más pasos. Cuando tú haces un ejercicio de estar tratando, contemplando, pues a través de cualquiera buscará su forma, pues te vas a la naturaleza, haces oración, haces meditación, tienes una conexión íntima. Aquí es donde a cada cual se le despierta un panorama diferente. En mi caso, pero es mi caso, yo tengo muy claro que esa trascendencia última es un amor que me ama, es un Dios que me ama. Por tanto, es un amor que participa de mi vida diaria. No es una realidad gnóstica, un principio, digamos, de sabiduría o un principio logos al cual yo, en la medida en la que conozco más, soy más eso, sino que guarda siempre la debida distancia, como en el cuarto concilio de Letrán se habló de la analogía entis, ¿no? Es decir, no se puede observar tanta distancia, tanta cercanía entre Dios y el hombre como la misma de semejanza y distancia que hay. Que eso es un principio al menos de prudencia, porque ya rompes el querer confundir ese anhelo, aspiración al todo, a tú considerarte ese centro de la realidad, porque volvemos otra vez al egoísmo, al egotismo, a la falta de los principios fundamentales que te llevan a sentirte completo y pleno, como son pues, vivir en confianza, en fe y en humildad todos los días. Y eso es lo que te habilita la disposición de reverencia, de inclinación, de respeto profundo a lo que sabes que de alguna forma se te manifiesta, pero se te muestra como una realidad encarnada. Por eso digo en el libro que somos un acto de amor. O sea, con eso estoy diciendo prácticamente el concepto fundamental. Y un acto de amor significa que es un acto que hace que mi existencia tenga sentido pleno o pueda aspirar al sentido pleno. Y entonces, bueno, me preguntan, pues, si eso es Dios, y yo siempre digo lo mismo. Digo, vamos a ver, para mí, Dios es amor, y si no es amor, no es Dios.
O sea, lo tengo muy claro. Es que es muy sencillo el esquema. Por tanto, al final, todo aquel que de alguna manera, de forma más consciente o menos consciente, participa del amor, sabe de su existencia. Y eso a mí no me tiene que complicar más la vida ni a nadie, porque lo importante al final es que cada cual en ese saberse recibido en ese amor, custodiado, querido, abrazado, sabe después cuál es la mejor manera para conservar esa serenidad, esa paz, esa luz, esa confianza en los demás, y sabe balancear muy bien lo que es el principal problema de la humanidad, que es, al final digo que hay dos principios que vertebran el movimiento humano. Todo esto sintetizando, ¿vale? Uno es el miedo. Sí, pero tenemos que ir acabando, Óscar. Sí, pues acabo. Donde hay miedo no puede haber confianza, y donde hay confianza o amor no puede haber miedo. Por tanto, si tú apuestas por la confianza y el amor, desplazas los miedos. Y si vives bajo esta lógica, vives bajo este camino, este itinerario que Corfunes te ayuda a realizar, lo que sucede es que tu mirada cambia porque tu forma de ser cambia. Pues Óscar Corominas, abogado y conferenciante internacional, y bueno, pues vamos a decir que desarrollador de esta nueva idea de liderazgo que es Corfunes. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Radio María. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública. I was so hypnotized by the smile in your eyes today. Flying free as a bird, caught inside every word you say. I won't ever want to see. This is big time. This is larger than life. See the sparks fly when you're standing by my side. Every step, every move, everything I do. Life is beautiful because of you. Every breath that you give in my sweet attraction, my friend, made me fall away fast so my dreams could get past the end. I won't ever want to feel this is big time. This is larger than life. See the sparks fly when you're standing by my side. Every step, every move, everything I do. Life is beautiful because of you. Pues cuando son las casi 10 menos 10 en la península, 9 menos 10 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública. No sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, yo les indico que si quieren pueden llamar al 91-005-9419. 91-005-9419 y estaremos encantados de recibirles. No me gustaría acabar el programa sin antes, bueno, comentarles una noticia que me parece muy buena noticia. Y es que se han celebrado las elecciones a presidente en Chile y ha ganado el candidato que se denomina de derechas. Ustedes estarán leyendo en España que es la ultraderecha, la derecha extrema, ultracatólico. Bueno, hay que decir que Kast es un católico,
como dice él, un católico que está en política, no un político católico. Y Kast, efectivamente, pues representa una opción contraria a la visión marxista, socialista, socialdemócrata de la vida. Es un católico practicante, es un católico convencido. Yo creo que es una persona íntegra y creo que es una buena noticia que Kast haya ganado en Chile. De alguna manera, estos resultados electorales refrendan un poco un giro que se empieza a ver en Hispanoamérica, en el que todos estos gobiernos populistas y de izquierdas pues están siendo sustituidos por gobiernos de una tendencia más, vamos a llamar, de centro derecha o de derechas. Y en el caso de Chile, bueno, pues sí podemos decir que tenemos un presidente católico. Ahora lo que hay que ver, y abundaremos en eso el programa pasado, porque hace unos meses pues hice alguna crítica a alguno de los aspectos del programa de Kast, pero en cualquier caso creo que es una noticia, buena noticia que Kast haya ganado las elecciones en Chile. Es el presidente de la historia de Chile con mayor voto recibido, lo cual es una buena noticia y le da una gran legitimidad, y además ganó en todos los departamentos electorales de Chile. Tenemos con nosotros a Consuelo de Sevilla. Buenas tardes, Consuelo. Consuelo, buenas tardes. Sí, perdón, ahora que se me ha ido la conexión. Nada, Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntenos. Ante todo, muchísimas gracias por este programa tan profundo y tan de tanto alcance, ¿no? De tanto alcance. Porque decir la verdad a media, al final es más de lo mismo, ¿no? Yo creo que no está a la altura de todo el mundo la comprensión, pero lo importante es ponerse en camino, como hizo San José, ¿no? O sea, yo quisiera aportar, no sé, Dios me ha dado siempre el don de unir el acontecer humano con las cosas que pasan en el cielo. Pero así desde que nací, yo nací así. Me dedicaba a hilar todo muy fino, ¿no? De ahí sacaba yo mis cartas náuticas de cómo tenía que hacer las cosas, para agradar a papá, para agradar a la profe, Pero mi intuición me llevó ahí desde chiquitita. No se lo considero un don de Dios, ¿no? Hay personas que se mueren y no lo han aprendido. El problema hoy en día no es aprenderlo, no. El problema hoy en día es que el hombre y la mujer se ha deformado. Y ahora quiere que Dios le venga a su Belén que ha montado a justificar. Entonces hay que desmontar esos Belenes. Belén nada más que hay uno, Navidad nada más que hay uno. Yo creo que el mayor favor que hacemos hoy en día a cualquier persona que nos rodea, a nosotros mismos y a la sociedad, es no ponerle careta a esa Navidad primera. Si Dios lo va a hacer todo. Si Dios es mucho más que todos nosotros juntos, su inteligencia es mucho más que la nuestra, pero lo que no podemos es disfrazar a Dios. O pintarlo de una manera que ya es falso, ¿no? Entonces yo creo que da igual la capacidad que tenga cada persona de raciocinio, de cultura, porque tenemos el ejemplo del padre de Ars. Que hoy en día, para llegar a esa profundidad intelectual de ese corazón fulneo, como se llame, donde todo está en el corazón, por supuesto, porque eso es San José. San José al final fue un sí, no entiendo nada, pero un sí a todo desde el corazón. Lo que hay es que intentar irradiar, a veces es mejor en silencio, pero la cosa es no ponernos caretas los que vemos la luz. No nos podemos acoquinar, porque el mundo te quiere acoquinar. Somos incómodos. Tenemos que buscar con habilidad, como decía la Madre Teresa de Calcuta, dice, para ser buena hay que ser doblemente inteligente en Calcuta. No, pues tenemos que buscar con habilidad el cómo ir haciendo esta mechita de cada uno, de cada velita de cada uno, que se haga la luz, que es Cristo, que no es la nuestra. Pero nosotros nada más que tenemos que preparar el camino del Adviento, ¿no? Pero lo tenemos que preparar con esperanza, ¿no? Diciendo qué horror, cómo está el mundo. Así ya nos han ganado el primer gol, ¿no? Entonces ese acopio de ilusión, ese acopio de la Navidad primera, porque más problemas y más oscuridad de que se le podía venir a la mente, porque eran personas humanas, a María y a José, sin embargo, ellos trascendieron todo aquello y no tenían toda la cultura
del saber que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, yo digo que rescatar la Navidad primera. Ahí veo yo todo. Pues Consuelo, muchas gracias por tu participación. Bueno, y muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Todos aquellos pues que hemos tenido la suerte de recibir la luz y de conocer la luz, pues no la podemos apagar, sino que estamos llamados a transmitirla y a llevarlas a los demás. En especial, pues en esta Navidad, que lo que estamos haciendo es esperar el nacimiento del Salvador. No nos queda tiempo para más. Tengo una pregunta de hace un par de semanas en relación con toda la cuestión de la enseñanza del Islam, que prometo no olvidarme y abordar en el próximo programa, pero la verdad es que hoy, pues entre la entrevista que hemos tenido, que quería mencionar esta noticia, buena noticia de que haya ganado Kast en Chile y de que, bueno, pues hemos tenido la suerte de poder contar con Consuelo en el programa, pues no me daba tiempo suficiente a tratarla con la amplitud que yo creo que conviene. Así que si Dios quiere, en el próximo programa hablaremos de ella. Me despido. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.